Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Saúl Rivera Sánchez, estudiante de segundo semestre en la licenciatura de médico cirujano. El día de hoy les estaré hablando acerca de la histología del sistema nervioso. Espero que les guste. El contenido que abordaremos en la presentación video del día de hoy será las capas de la corteza cerebral, donde mencionaremos también las células que las componen. Después les hablaré de la estructura de la neurona, las capas del cerebelo, les hablaré del nervio periférico, para después seguir por la médula espinal, en la cual resaltaré todas sus estructuras, mencionando principalmente la sustancia gris y la sustancia blanca, así como sus componentes, las astas posteriores y anteriores de la sustancia gris, entre otras estructuras. Después les hablaré de la estructura del ojo y terminaremos con las 10 capas de la retina, donde les diré la información y lo que compone cada capa. Ahora sí, empecemos. Antes de pasar a las capas de la corteza cerebral, es importante mencionarles que la corteza cerebral forma un revestimiento del hemisferio cerebral. Este está compuesto por sustancia gris y debajo de sustancia blanca, donde aloja alrededor de 10.000 a 20.000 millones de neuronas. Ahora sí, empecemos primero mencionando las células de la corteza cerebral. Estas son 5. Las células piramidales, que como su nombre lo dice, su soma tiene forma de pirámide y estas constituyen el 80% de las células de la corteza. Las células estrelladas, que tienen forma de estrella, las células fusiformes, que tienen forma de huso, las células horizontales o de Cajal, que son células fusiformes pequeñas orientadas de forma horizontal, y por último las células de Martinotti. Estas células se encuentran en todas las capas, aunque también podemos ver en ciertos tipos de cortes en ocasiones capilares. Ahora sí, empecemos. La primera capa es la capa molecular o plexiforme. Esta es la capa más superficial y está formada principalmente por una red densa de fibras nerviosas. Estas fibras están ordenadas de forma tangencial, provenientes de las dendritas de las células piramidales y fusiformes. La segunda capa es la capa granulosa externa. Esta capa contiene células piramidales pequeñas y células estrelladas. Un dato importante de esta capa es que las células o las dendritas de las células de esta capa terminan en la capa molecular, es decir, en la capa más superficial, mientras que los axones de las células de esta capa van a terminar en la capa multiforme, es decir, la capa más profunda. La tercera capa, la capa piramidal externa. Esta está formada por células piramidales. Después tenemos la cuarta capa, la capa granulosa interna. Esta está formada en su mayoría por células estrelladas y es importante mencionar que en esta capa vamos a encontrar la banda externa de Bylarger. La quinta capa, la capa piramidal interna. Esta capa cuenta con células piramidales grandes llamadas células de Burts. Es importante también mencionar de esta capa que aquí se encuentra la banda interna de Bylarger, exactamente en la corteza motora de la circunvolución precentral. Y por último tenemos la capa multiforme, la cual está compuesta por diferentes tipos de células. Ahora les hablaré de la neurona. En la estructura de la neurona vamos a encontrar las dendritas, que se encargan de recibir señales de otras neuronas. También vamos a tener el axón y las terminales del axón. Estas conducen los impulsos nerviosos hacia otras neuronas por medio de sus terminales. Y el soma. El soma es la parte que resguarda al núcleo. En esta foto podemos ver mejor el núcleo y el nucleolo. El núcleo, como sabemos, se encarga de guardar el ADN. También en el soma vamos a poder encontrar los cuerpos de Nissl. Los cuerpos de Nissl se encargan de sintetizar proteínas, como lo pueden ser los neurotransmisores.
Ahora les hablaré de la histología del cerebelo y sus capas. Las capas del cerebelo son tres. Empecemos por la capa molecular. Esta es la capa más superficial, como podemos ver, y se caracteriza por tener neuronas muy dispersas y núcleos escasos, como se puede observar en la imagen. Las principales células que se encuentran aquí son las células de canasta y las células estelares. La segunda capa o la capa intermedia es la capa de células de Purkinje, que es esta por la cual estoy pasando el puntero. Vemos que es una capa muy delgada. Como su nombre lo dice, está formada por células de Purkinje, que son células motoras que ayudan al equilibrio y cuentan con forma de pera. Aunque también en esta capa podemos observar otro tipo de células que son las células de Perlman. Estas células sirven de sostén y ayudan a la comunicación entre las capas. La última capa es la capa granulosa. Esta capa se caracteriza por ser la más densa. Como su nombre lo dice, cuenta con células granulares, que son las únicas células de la corteza cerebelosa que son excitatorias. Estas se excitan a partir del glutamato, aunque también encontraremos células de Golgi cuyas dendritas llegan hasta la capa molecular, es decir, la primer capa, y sus axones terminan en los glomérulos cerebelosos. El nervio periférico. Al igual que el cerebelo, el nervio periférico va a contar con tres capas: el epineuro, perineuro y endoneuro. Estas capas están formadas por tejido conectivo, las cuales se encargan de rodear y proteger las células de Schwann. Estas células son encargadas de formar mielina en el sistema nervioso periférico. Ahora empecemos mencionando las capas. El epineuro, como ya lo había mencionado, es la capa más externa y está formada por tejido conectivo denso. Esta capa rodea y agrupa fascículos nerviosos para formar el nervio completo. También contiene los principales vasos sanguíneos que irrigan al nervio. Después tenemos al perineuro, que es esta lineecita que estoy pasando por el puntero. El perineuro se va a encargar de rodear y definir el fascículo nervioso, y es muy importante ya que el perineuro forma la barrera hematonerviosa. Después tenemos al endoneuro. El endoneuro es una capa de tejido conectivo laxo, por lo tanto es la capa más delgada. Esta capa rodea directamente cada axón y vaina de las células de Schwann. Por cierto, se me había olvidado mencionar, el perineuro está formado por tejido conectivo especializado. En esta imagen podemos apreciar mejor las células de Schwann, que como ya les había mencionado se encargan de formar mielina en el sistema nervioso periférico. Ahora, la médula espinal. En la periferia vamos a encontrar la sustancia blanca, mientras que en el centro, creando una forma de mariposa, vamos a encontrar la sustancia gris. La sustancia gris va a estar conformada por somas neuronales, dendritas y en menor medida por células de la glía, como son los astrocitos y microglías. Dentro de la sustancia gris vamos a tener las astas posteriores, las cuales se encargan de recibir y procesar la información sensorial, y las astas anteriores, que estas envían señales motoras a los músculos esqueléticos. Como se puede observar en la imagen, la sustancia blanca está formada por fibras y axones mielinizados y se organiza en tres cordones. El cordón posterior, que se encarga de señales ascendentes; el cordón anterior, que se encarga de señales descendentes; y el cordón o los cordones laterales, que se encargan de señales ascendentes como descendentes. Aquí en el centro de la médula espinal está ubicado el canal central o el conducto ependimario. En esta imagen podemos ver de mejor forma el conducto ependimario. Este está revestido por ependimocitos y su función es contener el líquido cefalorraquídeo. Ahora, la estructura del ojo. Las partes que constituyen al ojo son las siguientes: la córnea, la cual funciona como el principal lente de refracción,
ya que realiza 2/3 partes de la capacidad del enfoque del ojo. Después vamos a tener la cámara anterior y la cámara posterior, que contienen el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que nutre la córnea y el cristalino, y también sirve para mantener la presión intraocular. Después vamos a tener al iris, que es esta parte que estoy señalando. Esta parte le da color al ojo y se va a encargar de controlar la cantidad de luz que entra al ojo. Después viene el cristalino. El cristalino es la parte que se puede volver más gruesa al mirar objetos cercanos y más delgado para objetos lejanos, es decir, se encarga de enfocar. Esta parte que les estoy señalando por aquí es la retina. La retina tiene la función de convertir la luz en señales electroquímicas que el cerebro puede interpretar. Esta señal va a pasar por el nervio óptico, que lo tenemos aquí ubicado. Algo importante de la retina es mencionar que tiene dos fotorreceptores, los conos, que son responsables de la visión de colores, y los bastones, responsables de la visión nocturna. Por último, tenemos al humor vítreo, que es toda esta zona. El humor vítreo se encarga de mantener la forma esférica del ojo y sostener a la retina. El último tema que veremos hoy son las capas de la retina. La retina cuenta con 10 capas, las cuales de la más externa a la interna son las siguientes. La primera es el epitelio pigmentario, la segunda la capa de fotorreceptores, la tercera la membrana limitante externa, que es esta rayita que está señalando tanto el puntero como la flecha, y la cuarta capa es la capa nuclear externa. Seguida de esta tenemos la quinta capa, la capa plexiforme externa. La sexta capa, la capa nuclear interna. La séptima capa, la capa plexiforme interna. La octava capa, la capa de células ganglionares. Y la novena capa, capa de fibras nerviosas. Para terminar con la 10ª capa, que es la membrana limitante interna. Pues bueno, ahora hablando capa por capa, primero, ya les había mencionado, tenemos el epitelio pigmentario, que es la capa más externa y está formada por células cúbicas con gránulos de mielina. Después tenemos la capa de células fotorreceptoras, la cual está compuesta por segmentos externos e internos de los conos y bastones, que estos se encargan de convertir la luz en señales nerviosas. La tercera capa se va a encargar o sirve como zona de unión celular entre los fotorreceptores y las células de Müller. La cuarta capa, la capa nuclear externa, contiene los núcleos de los fotorreceptores. Después, la quinta capa, la capa plexiforme externa, la cual es una región de conexión sináptica entre fotorreceptores y dendritas de células bipolares. Es importante resaltar que en esta capa comienza el procesamiento de la señal visual. La sexta capa, la capa nuclear interna, la cual contiene los núcleos de las células bipolares, así como los núcleos de las células de Müller. La séptima capa es la capa plexiforme interna. En esta capa ocurren conexiones entre células bipolares y células ganglionares, y es la segunda estación sináptica para la transmisión de señal. Recordemos que la primera era la quinta capa, la capa plexiforme externa. La octava capa, la capa de células ganglionares. En esta capa se contienen los cuerpos celulares y núcleos de las células ganglionares, las cuales reciben la información ya procesada en la retina. En la penúltima capa, la capa de fibras nerviosas, encontramos los axones de las células ganglionares. Estos axones se dirigen a la papila óptica para agruparse y formar el nervio óptico, el cual lleva la información visual al cerebro. Y por último, esta capita delgadita, que es la membrana limitante interna. Esta está formada por las terminales de las células de Müller y su membrana basal. Esta capa también sirve para separar la retina del humor vítreo. Eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Las imágenes de los cortes fueron tomadas prestadas de
la página de Histology Guide y de la Universidad de Michigan, así como otros atlas de histología. Espero les haya gustado.